¿Qué ha habido, señores y señoritas? Les habla su amigo y abogado fiscalista Mario Reina, socio fundador de la reconocida firma de defensa fiscal Legal Enterprise Firm. Y el día de hoy vamos a platicar del juicio contencioso administrativo, su naturaleza y sus etapas. Comencemos. Como su nombre lo indica, el juicio contencioso administrativo hace referencia al procedimiento de resolución de controversias en donde se somete a decisión de un magistrado la ilegalidad o legalidad de una resolución administrativa, es decir, que provenga de la administración pública del Estado. Como contexto, antes del juicio contencioso administrativo que actualmente conocemos, no sé si recordarás que se le conocía como juicio de nulidad. Esto es así, puesto que, bueno, si bien es cierto, hace referencia a que es posible anular por esta vía un acto administrativo, también lo es porque la primera ley de la materia se le conocía como Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo. Esta databa de la fecha 25 de mayo de 1885 y en el artículo que estás viendo en pantalla de dicha ley histórica se hacía referencia a la existencia de un susodicho recurso de nulidad que podía interponerse contra las actuaciones por defecto de procedimiento o en general contra la resolución definitiva de cualquier autoridad administrativa. Ahora bien, una vez que tenemos el contexto histórico del juicio contencioso administrativo, vámonos entonces al fundamento constitucional del actual juicio contencioso administrativo. Si nos vamos al artículo 73, fracción 29H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que el Congreso cuenta con plena facultad para expedir la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que con plena autonomía ésta pueda dictar fallos, establecer su propia organización y los recursos para impugnar sus resoluciones. Igualmente, el segundo párrafo de esta fracción establece a literalidad lo siguiente: el tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Entonces ahí tenemos que existe un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tiene a su cargo resolver todo tipo de controversias entre Administración Pública del Estado y particulares, como nosotros. Ahora bien, siguiendo con el tema, es importante que conozcas que entonces si hablamos del juicio contencioso administrativo reglado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a su vez se rige entonces este procedimiento por tres leyes que te voy a mencionar. La primera es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el procedimiento, etapas y efectos de las sentencias. Segundo, tenemos a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que a su vez regula la competencia de las salas ordinarias especializadas que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como sus atribuciones, entre otras cuestiones. Y tercero, evidentemente, el reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, ya conocemos la naturaleza del juicio contencioso administrativo y sabemos que el tribunal en materia federal para resolverlo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vámonos entonces a, ahora sí, analizar el procedimiento en particular del juicio contencioso administrativo, comenzando con las etapas. En cuanto a etapas, para comprenderlas, tenemos que hay tres partes en el juicio según el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Las partes son las siguientes. Tenemos al demandante, en este caso puede ser el contribuyente. Segundo, la autoridad demandada, que implica tanto al que dictó el acto administrativo como al jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado en caso de que se trate, por ejemplo, de una autoridad local que pretende ejercer facultades federales. Y tercero es el tercero interesado, es decir, quien tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Un ejemplo rapidito que te puedo platicar del tercero interesado es, imagínate un contribuyente que le determinan un crédito fiscal entre los cuales se engloba una determinación de PTU, o sea, de participación de los trabajadores en las utilidades. Ahí el tercero interesado sería el representante de los trabajadores o bien el representante del sindicato que exista en todo caso. Ahora bien, última cosita acerca de las partes en el juicio. Es destacable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es parte en el juicio, pero esta Secretaría
puede apersonarse como parte en los juicios siempre y cuando se esté controvirtiendo el interés fiscal de la Federación. En ese orden de ideas vamos a analizar cada una de las etapas. La primera etapa la podríamos llamar como promoción del juicio y escrito inicial de demanda. Una vez que cumples con todos los requisitos de procedencia, es importante denotar que existen dos formas de promover un juicio contencioso administrativo en la actualidad. La primera es a través de la interposición de la demanda en la oficialía de partes en la sala competente en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y la segunda es a través del sistema de justicia en línea cuyo procedimiento está regulado a partir del artículo 58A de la misma ley. Una vez que promueves el juicio, podríamos pasar a la segunda etapa que le vamos a llamar acuerdo de admisión. En el acuerdo de admisión, el magistrado primeramente comprobará la procedencia del juicio y en caso de reunir todos los requisitos de procedencia, decidirá admitir el juicio en una de dos vías. La ordinaria, siempre y cuando el monto del adeudo en controversia sea mayor a 15 veces el salario mínimo elevado al año, y por la vía sumaria, siempre y cuando sea menor a 15 veces el salario mínimo elevado al año. En dicho acuerdo, el magistrado ordenará emplazar a las partes involucradas a juicio a razón de contestar la demanda por parte de la autoridad, o bien, si se trata del tercero interesado, de manifestar lo que a su derecho convenga. Vámonos a la tercera etapa. Una vez que ya se encuentra emplazada la autoridad demandada, esta por su parte cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de que se le notificó el traslado de nuestra demanda, destacando lo establecido por el artículo 19 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala a la letra: si no se produce la contestación en tiempo y forma, o esta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. Por consiguiente, la sala deberá correr traslado a las partes en la contestación de demanda mediante respectivo acuerdo. Ahora bien, suponiendo que la autoridad fiscal en este caso sí contestó la demanda, esta contestación de demanda deberá de contener lo siguiente. Primero, las consideraciones respecto al sobreseimiento o desechamiento de nuestra demanda como contribuyentes. Segundo, la autoridad podrá afirmar o podrá negar cada hecho expresado por nosotros como parte actora en el juicio, ya sea expresando cómo ocurrieron los hechos a su juicio particular de la autoridad, siempre y cuando no modifique los motivos de la resolución impugnada. Tercera cuestión, deberá contener la contestación de la demanda argumentos encaminados a defender la postura de la autoridad y la ineficacia de nuestros conceptos de impugnación. Y finalmente, número 4, deberá evidentemente acompañar las pruebas de mérito para comprobar su dicho. Pasando a la cuarta etapa, tenemos entonces la ampliación de la demanda. Hasta ahorita, nada más como un recap, llevamos escrito inicial de demanda, acuerdo de admisión, contestación de demanda. Entonces, una vez que nos conteste la autoridad de la demanda, estamos nosotros facultados en ciertas hipótesis que estamos a punto de ver para ampliar nuestra demanda nosotros como parte actora. Primero, la ampliación no se trata de una contraargumentación, sino una oportunidad de extender los conceptos de impugnación en contra de las probanzas novedosas que la autoridad acompaña a juicio. Sobre el particular, el artículo 17 de la Ley Federal del Contencioso te establece lo siguiente: que se podrá ampliar la demanda dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación cuando, número 1, se impugna una negativa ficta; número 2, contra el acto principal del que derive la resolución impugnada de la demanda; número 3, en los casos previstos en el artículo anterior; número 4, cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el lector al presentar la demanda; y finalmente, número 5, cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. Ahora bien, una vez que ampliamos nuestra demanda, la autoridad a su vez también está facultada para contestar la ampliación, por lo cual estamos en la etapa 5, contestación a la ampliación de la demanda. Con las mismas reglas que referimos en cuanto a la contestación de la demanda, la autoridad demandada podrá contestar la ampliación de la demanda, en cuyo caso solamente lo único que se modifique es que en vez de tener 30 días para hacerlo, cuenta con 10 días, en términos del 19 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, vámonos a las últimas etapas. Número 6, los alegatos del bien probado. Una vez que se concluye la substanciación del juicio, el magistrado ordenará a las partes formular alegatos de lo bien probado, en cuyo caso el término será de 5 días. Será de 5 días en términos del artículo 17 de la susodicha ley que trae. Ahora, es importante que conozcas que como tal no existe un protocolo para los alegatos del bien probado. No obstante, se utiliza para mostrar que tenemos la razón. Es decir, aquí sí se permite la contraargumentación, así como la exhibición de los errores y contradichos de la autoridad demandada. Al respecto, te acompaño esta jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito que estás viendo en pantalla acerca de los alegatos del bien probado, que establecen lo siguiente. Particularmente, donde está subrayado, dice: en ese sentido, alegar de bien probado significa el derecho que asiste a cada parte en juicio
juicio para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio. Así, la exposición de alegatos en el juicio contencioso administrativo no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero debe tenerse en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de las pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados y las razones legales y doctrinarias que se aducen en favor del derecho invocado. Para seguir complementando mi argumento, también te presento este otro criterio de los tribunales colegiados de circuito que te establecen que en los alegatos del bien probado no es dable que se introduzcan pretensiones novedosas, es decir, que no se hubieran formulado oportunamente para la integración de la litis, pues aun cuando se hagan valer como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, no tienen origen en lo expuesto en el juicio contencioso administrativo y por ello esos aspectos deben solicitarse desde la demanda o desde su ampliación. Entonces, una vez que concluimos que los alegatos del bien probado resultan ser una oportunidad para evidenciar los errores de la autoridad, así como para contraargumentar y probar nuestro punto, es importante, como dice el criterio que acabamos de leer, que no es una oportunidad para ampliar la litis o aportar litis novedosa, sino solamente ceñirse a lo ya expuesto en nuestro escrito inicial de demanda. Ya por último, como última etapa, en la etapa séptima, ya tenemos entonces el pronunciamiento que hace el magistrado, la sala que nos está resolviendo, acerca de nuestro dicho al emitir la sentencia correspondiente. Destacable que si no presentaste tus alegatos, como quiera, el magistrado va a emitir la sentencia. Eso es las principales etapas del juicio contencioso administrativo. Si te quedaste con alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Y pues cualquier cosa, andamos al pendiente. Ahí nos vemos en el siguiente video.